Vamos a continuar con el programa del Congreso. En esta oportunidad me corresponde moderar el simposio titulado La Odisea Diagnóstica de las Enfermedades Raras. La Odisea ya nos da una idea de dificultades, ¿no? Este simposio tiene un tiempo aproximado de 20 minutos para cada expositor, y la discusión, por razones de tiempo, me han indicado que es conveniente dejarla para el final del tercer expositor. La secuencia de los ponentes que está en el programa la vamos a respetar. Entonces vamos inmediatamente a dar inicio al simposio con la presentación de la doctora María Luisa Guevara de la Universidad San Martín de Porres. La doctora María Luisa es una destacada investigadora en el área de la genética humana y médica, que actualmente labora en el Centro de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres. Ella tiene un grado de doctor en Ciencias con mención en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Igualmente tiene un grado de Magíster en Ciencias de la Universidad de Aberdeen del Reino Unido, y es responsable de numerosos proyectos que desarrolla esta universidad en su centro de Bioquímica y Biología Molecular, la Universidad San Martín de Porres. El tema que ella va a presentar se intitula está en la experiencia del Centro de Investigación en Genética y Biología Molecular en el diagnóstico de algunas enfermedades raras. La presentación a cargo de la doctora María Luisa Guevara. Invitamos a la doctora María Luisa a Bien, buenos días y disculpen si ha habido algún retraso de mi parte. Fui a Padomi porque a cierta edad ya necesitamos ir a esa oficina y ni siquiera terminé los trámites y tuve que venir. En fin, bien, yo no quiero comenzar sin antes agradecer a la universidad. Yo soy sanmarquina y he sido formada en el área de genética como el profesor Jaime Escayó, a quien le tengo un agradecimiento eterno. Y bueno, por circunstancias de la vida no pudimos regresar a San Marcos cuando decidimos volver al Perú después de 14 años fuera. Y bueno, la Universidad San Martín nos permitió quedarnos y creo, en estos 25 años que ya cumplimos en el Perú, logrado establecer una buena dinámica de trabajo en el Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular. Entonces, yo les voy a hablar de una parte de lo que nos han asignado a cada investigador. Nosotros somos 7 personas con el doctorado y cada una tiene una línea de trabajo. Entonces, a mí se me ha asignado la parte de enfermedades raras. Y bueno, sí, como dice el título del simposio, es una odisea a veces encontrar el apoyo, pero en eso estamos, ¿no? Los investigadores que ahí trabajamos. Siguiente, por favor. Bien, como dice bien claro el nombre, y quizás otras personas también van a
incidir en esto. Una enfermedad rara es aquella que afecta a 1 en 2.000 personas. Aquí hay algunos datos, ¿no?, que nos muestran que hay, bueno, entre otras cosas, comentarles que hay como 7.000 enfermedades raras y que hay muchos niños que son diagnosticados, no dice aquí 1 de cada 2 niños son diagnosticados con una enfermedad rara, y hay mucha índice de mortalidad, ¿no?, porque a veces los niños fallecen sin que se conozca la causa exacta y puede haberse tratado de una enfermedad rara. Siguiente. Para eso también hay institutos, ¿no?, que trabajan con las muestras de personas a las que uno no tiene un diagnóstico certero, y ya se ha visto que hay una conexión, ¿no? Por ejemplo, hasta 100 asociaciones de genes con alguna enfermedad. Entonces todavía en el genoma humano, a pesar de que ya conocemos todo, o todo entre comillas, tenemos trabajo pendiente. Siguiente. Bien, nosotros en el Perú tenemos una ley que probablemente sea ampliamente comentada por los siguientes expositores, y también un reglamento. Esta ley y reglamento, la verdad que no conozco mucho en detalle, pero se supone que avala el estudio y el trato, ¿no?, digamos, equitativo para todas las personas que puedan tener una enfermedad rara. Siguiente. Bueno, yo vengo a hablar netamente de la experiencia que nosotros tenemos desde el año 2013, que comenzamos a trabajar con enfermedades raras, ¿no? Siguiente. Bien, primero incidir en el hecho de que hay posibilidades de caracterización, diagnóstico, pronóstico y terapéutica, ¿no?, con este tipo de estudios que ahora se hacen en el genoma humano, y sobre todo también asesoría y conocimiento, ¿no? Yo creo que no hay nada más importante que conocer qué cosa es lo que uno tiene. Y eso, en ese sentido, la parte de la tecnología ahora ha ayudado muchísimo y sigue ayudando para que las personas tengan al fin un diagnóstico. Siguiente. Entonces, nosotros nos apoyamos en el servicio, en los médicos, que son quienes nos refieren los diferentes pacientes de diferentes síndromes y enfermedades que ahora yo les voy a mostrar. Nuestra idea es, como ya tenemos buen tiempo haciendo este diagnóstico de algunas enfermedades raras, hacer una especie de unidad, ¿no?, una unidad para hacer diagnóstico molecular y más o menos trabajar a pedido. El médico nos envía un caso raro y nosotros tratar de, con el apoyo del médico y la orientación de un diagnóstico presuntivo, tratar de conseguir el diagnóstico molecular. Bien, entonces más o menos la secuencia que ya ustedes también deben conocer es tener al paciente, sacarle la muestra de ADN o saliva o sangre, hacer la secuenciación de máxima generación, armar el pipeline de informática que es tan importante, y después finalmente hacer el informe, haciendo siempre digamos, la precisión de que nosotros, yo no soy médico, no tenemos médicos en ese centro, aunque quisiéramos tenerlos, pero nosotros entregamos el informe y siempre se lo referimos al paciente diciéndole: yo te explico todo lo que tú quieras, pero tú vas donde el médico tratante, que es quien te va a terminar de decir todo lo que se refiere a aquello que nosotros hemos encontrado, ya sea una variante de significado incierto, una variante causal, etc. Bien, siguiente. Para eso, obviamente, ya está casi sobrando decir, pero nos apoyamos en la bioinformática, ¿no? Y la idea es tener, a partir de una serie de datos que aparentemente son incongruentes, buscar, ¿no?, aquellas variantes que nos sean más o menos importantes, dependiendo obviamente de la enfermedad. Si estamos buscando una enfermedad relacionada con colágeno, pues vamos a buscar en un panel de genes de colágeno, y vamos a buscar ahí las variantes, ¿no? Dependiendo obviamente de la enfermedad, si es un cuadro neurológico, si es un cuadro de otro tipo, buscaremos con paneles de genes. Siguiente. Bien, la idea es
digamos, reducir, ¿no? De, por ejemplo, 80.000 variantes a variantes que sean, digamos, como dice acá, biológicamente interesantes y que puedan ser las responsables del fenotipo que estamos estudiando. Siguiente. Bien, para eso también nos apoyamos obviamente en los predictores y bases de datos, como el Barson, el Franklin, que acabamos de descubrir gracias a la doctora Kelly Franco, que fue a hacer un stage con nosotros, y otros, ¿no? Como SIFT, etcétera, que quizás ustedes conozcan bien también. Y las variantes que encontramos, por ejemplo, las podemos clasificar en patogénicas o no, dependiendo de este apoyo. ¿Ya? De ese apoyo que nos dan estas bases de datos que cada investigador puede, digamos, alimentar en base a los hallazgos que tenga. ¿Ya? Siguiente. Bien, este por ejemplo es un ejemplo de una enfermedad que después voy a mostrar y que está indicando, por ejemplo, según los predictores, ¿no?, que podría tratarse de una variante patogénica, ¿no? Porque también se ve el grado de conservación. Evolutivamente, aquello que se conserva es porque es importante. Cuando no hay mucho cambio, es porque hay una función determinada que es importante y los cambios pueden generar justamente una patología. Siguiente. Bueno, siguiente por favor. Acá iniciamos en 2013 con también el apoyo de los doctores Trubnikova y Cornejo, entre otros, con estudios de DMD. Tenemos una muestra ahora de 270 pacientes. La pandemia nos interrumpió por completo el análisis, todo lo que hacíamos, bueno, como a todos, ¿no? Y iniciamos con el multiplex, ¿no?, que también se usa en algunos hospitales y centros. Después seguimos con el MLPA, que usamos hasta ahora, y aquellos pacientes MLPA negativos iban hacia el secuenciamiento para buscar alteraciones a nivel de nucleótidos, o sea, una lesión, duplicación, etcétera, etcétera, que pueda ser responsable del cuadro. Nuestro compromiso, en realidad, si creamos esta unidad de diagnóstico, sería apoyar, ¿no?, por ejemplo, aquellas muestras que sean MLPA negativo, seguirle haciendo estudios hasta encontrar, si los médicos persisten en el diagnóstico, la causa a nivel ya de mutaciones de pocos nucleótidos. Siguiente. Bueno, es un ejemplo de PCR multiplex que hicimos que publicamos en una revista de la universidad. Siguiente. Después hicimos y seguimos haciendo el MLPA, que tiene la ventaja de detectar no solo de lesiones en el gen de la distrofina, del DMD, de la que produce la proteína distrofina, que tiene 79 exones. Como es un gen grandote, estudiar exón por exón sería terrible. Entonces esta técnica nos facilita mucho y trabajamos con la posibilidad de encontrar duplicaciones. Siguiente, por favor. ¿No? Acá este es el otro set de sondas que nos permiten ver que esta es una duplicación bastante amplia. Siguiente. Y también de lesiones, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que tiene una mutación in-frame del exón 14 al 48. Este paciente hasta los 16 años me parece que todavía caminaba, ¿no? Porque su mutación, si bien es bueno, es severa, es de varios nucleótidos, de varios, perdón, exones, sin embargo, producía seguramente distrofina. Siguiente, por favor. También ya les he dicho que cuando el MLPA está todo bonito, limpiecito, con sus 79 exones, hacemos los NGS, ¿no? Entonces determinamos en qué exón está la mutación, qué cosa origina y, bueno, si está in-frame o no, ¿no? Pero en general estas mutaciones stop, por ejemplo, se pueden beneficiar de las terapias, que los doctores seguramente van a explicar mejor que yo, que omiten estos codones de pare y permiten la producción de la proteína. Entonces el paciente tiene mejor calidad de vida y vive, digamos, sin mucha alteración hasta una edad avanzada, ¿no? La calidad de vida del paciente es bien importante en todos los casos. Siguiente. Bueno, acá es solamente para redundar, ¿no? Al comienzo hacíamos, además del NGS, y buscábamos con los primers la mutación vía Sanger, ¿no? Secuenciamiento Sanger. Siguiente. Además, con el MLPA nos hemos
hemos hecho el estudio de más de 300 pacientes que tienen alteraciones a nivel del desarrollo global, ¿no? Y esto ha sido, por ejemplo, un estudio que se mandó a hacer por presunto diagnóstico de George, ¿no? Los médicos son los que nos envían a nosotros el diagnóstico presuntivo y nosotros corremos las muestras con las sondas respectivas para ver si efectivamente se cumple o no lo que se está indicando, ¿no? Incluso, bueno, dependiendo de la sonda usada, porque hay un set de sondas que se pueden usar, se puede determinar el nivel o digamos, el tamaño de la lesión en estos casos de síndrome de George, como en otros síndromes, ¿no? Williams y otros. Hemos estudiado Prader-Willi también, Angelman y otros que son totalmente nuevos, ¿no? Entonces, estamos hace 2 años tratando de armar un buen cuadro para presentar estos datos que creo que no se han presentado en el Perú todavía. Siguiente. Bueno, esto para solamente mostrarles el panel de genes que nosotros utilizamos, ¿no? Para distrofia, en este caso 85 genes. Siguiente. Y otra enfermedad a la que nos han pedido apoyo, es el síndrome de Marfan. Entonces, Marfan tiene como principal gen sospechoso, entre comillas, el gen FBN1, y nosotros obviamente hacemos el estudio con NGS para encontrar la mutación, vemos en qué exón está y hacemos el informe para el médico tratante. Esto es bien importante porque en este síndrome las personas pueden tener problemas de muerte súbita, ¿no? A los 20 y tantos años, porque se les rompe, por ejemplo, hay una fisura de la aorta y entonces eso es lo que ocasiona la muerte. Entonces hay pacientes que, a pesar de que no tienen un fenotipo muy característico, Marfan, son muy altos, tienen una cierta facies, etc., a veces no es tan típico y sin embargo sí tienen algunas mutaciones que son causales, ¿no? Del síndrome. Siguiente. Acá está el panel, ¿no? De 51 genes en este caso. Siguiente. Y otro campo que nosotros, bueno, en realidad nunca dejamos de estudiar porque teníamos bastante base en lo que son los cegueras o baja visión, es el de la retinosis pigmentaria, donde hemos encontrado, bueno, tenemos un grupo ya de 100 pacientes ahora y buscamos también mutaciones en diferentes genes causales, ¿no? Por ejemplo, este es el síndrome este es el gen de USH2A, del síndrome de Usher, que produce sordoceguera o en algunos casos solo retinosis pigmentaria. Siguiente. Acá está el panel de genes, 123. Usando algunos genes que, por ejemplo, están presentes en glaucoma, como o miocilina, pero digamos tratamos de abarcar varios genes, ¿no? Barber-Biedl y otros que son que pueden tener implicancia en la retinosis, como el BEST1 también. Siguiente. Acá otra enfermedad que hemos realizado en el Hospital del Niño Breña con la doctora que es dermatóloga, la doctora Rosario Torres Iberico, ha sido esta enfermedad, epidermólisis bulosa, que es realmente muy fuerte. Los niños afectados tienen problemas en la piel y entonces cualquier roce les produce heridas que les ocasionan infecciones. Entonces, generalmente estos pacientes tienen muchos problemas durante los primeros años de vida y, bueno, algunos con el tiempo van mejorando y van, se desarrollan normalmente como abogados, médicos, etcétera, etcétera, pero al inicio y dependiendo del tipo de epidermólisis que tengan, tienen a veces cuadros muy severos. Entonces aquí hay malnutrición, hay estatura baja, hay inflamación permanente, hay infecciones de la piel y otros, y algunos incluso pacientes que tiene la doctora han fallecido bueno, no se les manejó bien en el caso de una infección muy fuerte, ¿no? Entonces acá estamos mostrando los tipos de alteraciones. Por ejemplo, esta es una epidermólisis de tipo distrófica con gen COL7A1 y hemos encontrado varios pacientes de diferentes regiones del Perú que tienen esta mutación.
Esto lo que nos permite es, acá sí hemos hecho una publicación, porque nos permite caracterizar, ¿no?, los tipos de epidermólisis que existen en el Perú. Este trabajo no se había hecho antes y queremos también, obviamente, continuar si hubiera la necesidad, ¿no? Siguiente. Malí. ¿Ya se pasó? Siguiente, por favor. Ya, entonces esto solamente para publicarlo, ¿no? Mire, acá en este estudio es lo que nosotros estamos tratando de mostrarles, ¿no?, que hay diferentes mutaciones nuevas. Siguiente. Y este es el tipo distrófico y este es en los otros tipos de epidermólisis que existen. Existen 4 tipos, en el Perú están presentes las 4. Siguiente. Panel de genes, ¿no?, para los diferentes tipos de epidermólisis: simple, la de junctional, la dystrophic y el síndrome de Kindler y otros, ¿no?, relacionados con problemas de piel. Siguiente. Hay una terapia que acaba de salir, bueno, acaba, según yo, Bijuvec, para pacientes y se aplica sobre las heridas, ¿no? Entonces, en el tipo de epidermólisis distrófica, que también es muy importante, un componente muy importante en el Perú. Siguiente. Otra enfermedad que hemos trabajado también es la trimetilaminuria, con un grupo de pacientes que se acercaron a nosotros para hacer diagnóstico del gen FMO3, que está alterado. Es una enzima que se altera y ocasiona que los pacientes exuden un olor a pescado podrido que los incomoda muchísimo. Siguiente. Y vemos, como les había mostrado en la diapo anterior, que había algunos mutaciones o variantes nuevas que después estamos viendo por los predictores que son, digamos, patogénicas. Siguiente. Tenemos todo esto, se ha realizado con fondos de proyectos de la USMP. PTC nos ayudó al comienzo con algunos pacientes y la idea es crear una unidad de diagnóstico para algunas enfermedades raras, dependiendo obviamente de la casuística. Siguiente. Agradecimientos, bueno, a la universidad que se está bancando con los apoyos de diagnóstico durante varios años ya, a los alumnos y personal del centro con los que hemos trabajado, a los médicos y a los padres de familia que nos confían sus hijos, ¿no?, para el diagnóstico. Yo creo que eso es todo. Gracias. Sí, eso es todo. Agradecemos a la invitamos a tomar asiento para que pueda apreciar la siguiente exposición, que corresponde a la doctora Milana Krupnikova. La doctora Milana Krupnikova ha realizado sus estudios de pregrado en la Universidad Estatal de Medicina de Zaporozhye, en la Unión Rusa de Repúblicas Socialistas. Tiene estudios de posgrados en la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, en la especialidad de genética médica, y es docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y trabaja actualmente como médico genetista desde el año 2012 en el Servicio de Genética y Errores Innatos del Metabolismo del Instituto Nacional de Salud del Niño. La invitamos a la doctora a que nos presente su tema intitulado Odisea diagnóstica de enfermedades raras y huérfanas en pacientes con síndrome de Williams en el Instituto Nacional de Salud. Adelante, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve. De hecho, diagnóstico de enfermedades raras en nuestro país es verdadera odisea. Entonces, quiero ver un poquito cómo es la situación en el mundo, en el país, y como un ejemplo, un poco síndrome de Williams. Cuando nosotros estamos frente a un paciente con enfermedades raras o huérfanas, siempre es pregunta en qué parte tienen que buscar la respuesta, si es alteración cromosómica, si es mutación puntual, si es algún trastorno de mutilación, etc. Entonces, para encontrar respuesta en todas esas marañas de genes no es sencillo, y por más que avances tecnológicos son enormes, tenemos bastante dificultad todavía en nuestro medio. Si bien es cierto, la estadística mundial aproxima que debe haber 6-7% en promedio en países de pacientes con enfermedades raras o huérfanas. Si algo es 7%, a mí como
médico no me parece que es tan raro, y de hecho en Perú porcentaje tiene que haber más. Pero aún así se estimaría que Perú debería tener 2.500.000 habitantes con alguna enfermedad rara huérfana. Es una cantidad de población que yo considero enorme. Sin embargo, el Registro Nacional de Enfermedades Raras Huérfanas contiene un poco más de 1.000 pacientes. Entonces ya nos damos cuenta cuál es la brecha entre nuestra estadística y la estimación que debe existir. Y refiriéndonos a cuántos diagnósticos moleculares se hizo en entidades públicas en nuestro país, yo pienso que es menos todavía los que han llegado a confirmar con diagnóstico molecular. Su condición clínica será de repente 2.000 o quizá menos, o de repente un poquito más, pero no más. Entonces vemos de 2.500.000 hasta unos cuantos mil, estamos en nada absolutamente. Ya, pero en algún sitio tenemos que tener punto de partida, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante enfermedades raras o huérfanos? Porque muchas veces, casi siempre se acompañan con discapacidad, alguna discapacidad física o discapacidad intelectual, que es importante, y se estima que es algo de 65% de discapacidad intelectual en este caso. Cuando tuvimos censo en Perú, el último, que no estaba dirigido, digamos, a discapacidad tanto por grupos o global, pero sin embargo tenemos números, 5.2% de peruanos presentan alguna discapacidad. Entonces, de 20 peruanos es más de uno que presenta alguna discapacidad. Es importante, no siempre son resultados de accidentes de Rosicano, Perú, ¿no? Entonces, la mayoría son resultados de alteraciones genéticas, ¿no? Y vemos que el censo de año 40 de Perú, número ha sido muchísimo menor. Si vamos a ver cantidad de pacientes que atendemos, está incrementando todos los años, cantidad de pruebas está incrementando todos los años en nuestro servicio, y vemos que igualmente 70% aproximadamente de pacientes que se atienden en consultorio de genética del Instituto Nacional de Salud del Niño presentan dentro de su cuadro discapacidad intelectual o retraso mental. Entonces es importante, es impactante para el país, es impactante para la salud pública, aunque no está declarado como interés nacional, pero debería ser otro. Ya, entonces, si vemos atención por años, claro, como dijo antes María Luisa, que de hecho 2020 nos generó bajón en atenciones, todo, pero sí hemos tenido bastante consultas, se crecieron cantidad de consultas, entre consultas exponencialmente, y nosotros estamos viendo que ahora vamos a tener a mitad del año, ya tenemos casi lo mismo que hemos tenido en 2021, con mejoramiento del sistema de SIS, el sistema de referencias, contrarreferencia, con mayor conocimiento de genética. Se incrementaron atenciones de teleinterconsultas a otras entidades del país, a otros hospitales. Entonces, afluencia de pacientes sí está mejorando, y vemos cantidades muy importantes de consulta. Entonces, al año vamos a ver más de 7.000 consultas, y de esos 7.000, de hecho, por lo menos 4.500 pacientes presentan discapacidad intelectual o algún otro tipo de discapacidad. Es importantísimo, ¿no? Son, excepto síndrome Down, la mayoría son enfermedades raras y huérfanos. Hablando sobre técnicas moleculares para diagnóstico, esa gráfica me gusta porque nos indica cómo el desarrollo tecnológico permitió avance de cantidad de causas genéticas, en este caso discapacidad intelectual. Entonces vemos cuando hubo técnica de cariotipo, porcentaje de diagnóstico genético era bajito, tenía unos otros diagnósticos, y aparición técnica moleculares microarray y secuenciamiento masivo nos ha hecho disparar cantidad de entidades clínicas definidas, ¿no? Entonces vemos que la gran causa de retraso mental y discapacidad intelectual son síndromes de herencia autosómico recesivo. Hay buen grupo de genes dominantes ligados a cromosoma X, mitocondriales muy poco. Sin embargo, vemos que causas genéticas de discapacidad ahora se han incrementado tanto que hace 5 años, cuando yo revisaba el tema, existía 700 genes relacionados, demostrados, que son causantes de discapacidad intelectual, y había como algo de 1.000 y pico genes candidatos. Mire, pasó 5 años y ahora tenemos 1.700 genes que demostrado están generando discapacidad intelectual, a 1.200